había una pequeña, pues, un error en una de las preguntas donde habían eh, dos preguntas, un momentico. Bueno, entonces les decía que se había corregido ya la, la pregunta, que tenía dos respuestas que eran iguales, no, sino valederas para eso. Eso gracias a un estudiante que muy inteligentemente me dijo: profe, hay dos bien correctos. Sí, eso es correcto y eso me alegra porque leen y están pendientes de que las cosas, a veces pueden haber errores, pero también uno tiene toda la posibilidad de argumentar y de decir: me parece esto y aquello, y esa es la educación, esa es la enseñanza, ¿cierto? En donde nadie tiene la verdad revelada, todos nos podemos equivocar, pero lo importante es que de esas equivocaciones saquemos frutos y provechos. Muy bien, entonces voy a compartir con ustedes las notas que saqué, que salieron de ahí. ¿Listo? Para que al final de la clase vamos a, creo que es este, vamos a ver si es. Sí, creo que es este, vamos a ver. Aquí está. Me dicen si están viendo. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto, bueno. Entonces, ahí tenemos el código, la cédula y la nota ya corregida del quiz, acá. Estos estudiantes que tienen acá una K es porque no contestaron o no presentaron. Aquí dice que me enviaron correo electrónico. Profe, tuve problemas, que no sé qué. Eso es lo Doctor, que, señora. doctor, yo sí presenté el examen, ese Y, quiz.
Listo. Sí. Tengo un inconveniente con un estudiante. ¿Este es el suyo, el que estoy acá? No, el que dice 217039.6. Bueno, ya lo voy a El cuadrar. 11. Yo lo El no. presenté. Yo soy María Fernanda Sandoval. Me quedaron dos respuestas mal. Ah, pero un momentico. Perfecto. Esta, ¿sí? Estoy indicándole Sí, acá. doctor. Ah, listo, sí. Esa. Es que en el aplicativo, ya les muestro, me aparece un nombre que ni modo, me aparece Miriam, terminado en M. Entonces quedé yo, por eso le coloqué interrogante acá, porque me De aparece pronto ahí. qué raro, de pronto Sí, la plataforma me puso así porque listo, yo listo. entré con mi correo. Sí, correcto. Exacto. Entonces, ya les muestro y gracias por decirme, pero por eso tiene este interrogante. Entonces, debe ser Bueno, esa estudiante. Perfecto. Acá, por ejemplo, este estudiante me mandó correo, no entró. Este estudiante no asistió a clase, no contestó. Bueno, seguimos acá. Este estudiante ya me dijo qué había pasado. Este estudiante no entró, me mandó correo, asistió. Y ahí va. Entonces voy a ir despacio para que sepan cuál es la condición. Primer golpe de vista, esto, para que revisen. ¿Por qué? Porque al final de la clase, quienes les haya ido mal, vamos a hacer otro quiz como de recuperación, porque mi idea no es que ustedes no saquen muy buena nota. Entonces, al final de la clase, 5 minuticos antes, vamos a hacer una recuperación para los que no presentaron, para los que sacaron mala, los que quieran presentarlo. Y de las dos notas escojo la mejor que les haya ido. Perfecto. Me imagino que quien sacó 5, que hubo varios 5 o 4, pues no se arriesgará de pronto a mejorar. Eso sí depende de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esa condición, las notas. Otro grupo voy a mencionarlo acá. Esto fue estudiantes que me mandaron correo, que no pudieron ingresar, entonces yo les dije que les iba a dar otra oportunidad, que es lo que les estoy diciendo. Muy bien. Me dicen cuando baje. ¿Listo? ¿Están escuchando? Sí, señor. Listo, entonces voy a bajar otra vez, otro grupo por acá. Y otro grupo por acá. Que hay un estudiante que presentó el quiz, pero no me contestó a lista. Este amigo, asistencia, no contestó a lista, pero presentó el quiz. No sé, algún correíto me tendrá que mandar este estudiante para responderme por qué no asistió a la lista o cuando yo tomé lista y sí presentó quiz. Bueno, entonces Pero yo espero no que por... asistí, no, yo sí asistí, no, pero no Pero recuerdo si... sí, yo tengo la grabación y volví la revisé porque me pareció extraño. Listo. No importa. Sí, Me tienes que escribir y yo con mucho gusto le aclaramos esa listo. situación. ¿Listo? Bueno. Ok. Simplemente para informarles y eso lo podemos mirar. Simplemente informarles. Y el último acá. Bueno, aquí apareció con nombre. Ok. A propósito, Geraldino, le escuchaba al anterior profesor que no le aparece en un listado. Pues yo pregunté al Departamento de Ciencias Básicas porque definitivamente pues ellos son los que le dan los listados a uno. Si, si había algún listado definitivo, no me han contestado. Entonces, esto está sujeto a verificación por Departamento de Ciencias Básicas, ¿cierto? Que tengan los listados originales, o sea, porque muchos me imagino que habrán pagado o no pagado. Eso sí, ese cuentico a mí sí me lo tiene que decir el departamento porque yo no voy a actuar sobre esa cuestión. Entonces, todo depende de que el departamento me diga si, bueno, ¿qué pasa con eso, con este estudiante? ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta antes de cambiar el correo o de cambiar la imagen, perdón?
No, señor. Bueno, perfecto. Entonces, dejamos de compartir este archivo y nos vamos a continuar con nuestra presentación que traíamos en la oportunidad pasada. Y resulta que en la oportunidad pasada veníamos hablando de lo que son las lesiones celulares, los mecanismos de adaptación y cómo la célula se adapta, ¿cierto?, a los diferentes estímulos que son variables. Ningún ser vivo ni ningún organismo es sometido siempre a las mismas condiciones. El medio ambiente interno de nuestros sistemas, de nuestros órganos, cambia permanentemente y tiene que ser así porque somos órganos vivos que estamos evolucionando, que tenemos características de irritabilidad, es decir, de responder a estímulos y de también efectuar algunos cambios como son estos relacionados con la adaptación. Entonces vimos los primeros mecanismos de adaptación celular que eran la atrofia, la hipertrofia y ahora estamos viendo la hiperplasia, que era el aumento en el número de células de un tejido, ¿cierto? Aumento en el número de células de un tejido, pero que también era importante mencionar que además del número de células, indefectiblemente tiene que aumentar la capacidad funcional y también aumentaba el tamaño del órgano. Y es lógico, si yo tengo un órgano compuesto por 10 células y por cualquier estímulo se me convierte en el mismo órgano, pero ya con 20 células, esas 20 células tienen una capacidad funcional mayor que las que tenían las 10 iniciales, ¿cierto? Y a la vez, ese órgano de tamaño 10 células es menor al que tiene tamaño 20 células. Eso es, digamos, estructuralmente comprensible. Entonces, no solamente la definición se refiere al número de células, sino también a la función y al tamaño de este órgano. Aquí tenemos unos ejemplos simplemente para digamos, mostrarles cómo encontramos un tejido, ¿cierto? Un tejido normal, en este caso la próstata, y un tejido con aumento en el número de células. Miren la gran diferencia. Los aumentos son iguales, ¿cierto? Los aumentos del equipo de microscopía son iguales. Luego, la diferencia está en la hipercelularidad, la gran cantidad de células que se encuentran en la hiperplasia, ¿cierto? Aumento en el número de células. Lo mismo sucede acá en un útero. Y aquí tenemos la imagen macroscópica. Una próstata de tamaño grande, mire aquí está la uretra, y al crecer la próstata obstruye el paso de la orina. Luego, esto es una hiperplasia patológica que produce enfermedad. Aquí se ve histológicamente normal, mire las glándulas bien conformadas, llenas de sustancia productora de estas glándulas. Y aquí, la gran celularidad, las glándulas empiezan a tener una diferente conformación por la gran hipercelularidad. Y aquí lo mismo, tenemos un endometrio que recubre la capa interna del útero. Mire esa redundancia de esta capa. Esto es anormal. Todo este útero todo este endometrio que está acá dentro del útero, es un útero hiperplásico, redundante. Aquí tenemos un útero normal, un endometrio normal y aquí un endometrio hiperplásico. Mire también la cantidad de celularidad, la cantidad de células. Y entonces, esta hiperplasia fue producida generalmente por hormonas. La hormona masculina, que es la testosterona, y por eso estas hiperplasias se presentan principalmente en la edad de los adultos. Y esta hiperplasia también es producida por hormonas femeninas. Aumenta la celularidad del endometrio y entonces la manifestación va a ser que se van a presentar sangrados uterinos o sangrados menstruales muy abundantes debido a esta hipercelularidad y esta redundancia de tejido endometrial que se manifiesta en sangrados anormales. Así como esta
próstata hiperplásica se manifestaba como una obstrucción de la uretra, es el conducto por el cual sale la orina. Asimismo, acá se presenta como una manifestación de ciclos irregulares o sangrados irregulares. De todos modos, esto es patológico, ¿cierto? Y esto también es patológico, porque corresponde a un sangrado anormal y aquí hay una obstrucción del conducto de la orina. Entonces, si yo digo que es una hiperplasia patológica, ¿habrá hiperplasias fisiológicas? Claro que sí. Por ejemplo, la hiperplasia durante el ciclo menstrual. Este mismo útero, en cada menstruación, queda completamente desocupado. Todo esto se desocupa. Y en el siguiente ciclo menstrual empieza a formarse, ¿cierto? Empieza a formarse el endometrio normal. ¿Sí? Se empieza a formar el endometrio normal. Esa es una hiperplasia fisiológica que corresponde a un ciclo normal de la vida humana. Mencionemos otra hiperplasia fisiológica, la mama. En el desarrollo, por ejemplo, de la adolescencia, en las mujeres, la mama se empieza a desarrollar, a crecer, y ese crecimiento es debido a los cambios hormonales. Y ese crecimiento no se hace porque sí. En ese crecimiento, el fenómeno que aparece es hiperplasia. Aumenta el número de células glandulares, aumenta el número de células grasas, aumenta todo el componente mamario, ¿cierto? De una glándula mamaria. Y eso es hiperplasia. ¿Y es fisiológica? Claro que sí. ¿Por qué? Porque corresponde a un ciclo adecuado, normal, de la vida humana. Entonces revisemos esa cuestión de fisiológica o patológica. Siempre, ¿cierto?, que tenga manifestaciones de enfermedad, un fenómeno puede causar estos. Aquí tenemos algunos ejemplos de hiperplasia. Tenemos un tejido de la encía hiperplásica. Esto ocurre generalmente. Ustedes me podrán decir, a ver, ¿qué piensan? ¿Por qué ocurre esta hiperplasia gingival? A ver. ¿Por qué creen que puede presentarse eso? Por medicamentos. Por medicamentos, muy bien. Puede presentarse por medicamentos. Otro me podrá decir, otro estudiante me podrá decir, profe, esto también es por inflamación. También puede ser, pero lo que vemos acá en esta imagen no apunta mucho a que sea por inflamación, más porque no hay muchos signos inflamatorios. Entonces, esto podría ser por medicamentos, lógicamente, principalmente los anticonvulsivantes y fenobarbitales y cosas de estas generalmente producen este tipo de hiperplasia. Muy bien, aquí tenemos también una hiperplasia que es producida por la fricción, ¿cierto? El famoso callo del estudiante. Bueno, ahora casi no escribimos, pero cuando se escribía fuerte se presentaban estos callitos acá en la mitad de nuestros dedos, sobre todo el índice y en el medio, en el corazón, ¿cierto? Que llamamos. Entonces se presenta esta callo, pero esto es por estímulo repetitivo de una presión ahí de algún elemento, algún lápiz, algún trabajador que utiliza mucho esta parte y permanentemente está. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los pies. Cuando utilizamos calzado estrecho, pues aparecen también zonas donde hay contacto, donde hay rozamiento continuo y se aparecen los callos. Entonces, es una respuesta de un tejido, en este caso la piel, a un estímulo que está permanentemente ahí, que está ahí, que la piel se adapta. ¿Cómo se adapta? Y produciendo hiperplasia. ¿Para qué? Para protegerse, no se va a dejar morir, porque si permaneciera con las capas de piel normales, seguramente terminaría en una úlcera. Entonces, como el estímulo no es tan severo que lesione de entrada las células, pero no es tan normal como para que le permita quedarse quieto, entonces la célula utiliza los mecanismos de adaptación para defenderse y soportar muchas veces estos estímulos, sin necesidad de morir, de entrar en lesión celular. Muy bien. Diferentes causas de hiperplasia, ¿cierto? Que ya las vimos la mayoría. Estimulación hormonal,
trata de lesiones crónicas, el callo de estudiante, todo eso, incremento en la demanda, ¿cierto? O lesión extensa o muerte celular. Cuando hay, por ejemplo, una destrucción masiva de células, un absceso, cualquier cosa, pues empiezan los mecanismos de reparación. Y ustedes ya pudieron leer seguramente pudieron leer el taller que remitimos. Se genera que, por ejemplo, una herida, una pérdida de tejido de una úlcera, pues tiene que repararse, tiene que recuperarse. Y esa recuperación del tejido tiene que hacerse con hiperplasia, ¿sí? Las células, por ejemplo, los fibroblastos, las células dérmicas, etcétera, empiezan a generar células que reemplacen a las células que murieron. Y ese fenómeno es hiperplasia. Aumenta el número de las células, ¿cierto? Muy bien. Hay hiperplasias también, por ejemplo, del hígado. Es un ejemplo que aparece en todos los textos. Cuando usted dona para un trasplante una fracción del hígado, este hígado se recupera rápidamente. Es decir, eso no lo hace por arte de magia. Eso es hiperplasia compensadora, que es una hiperplasia que se presenta en órganos principalmente. El hígado es el que mejor tiene hiperplasia compensadora. Pierde parte del hígado, el hígado se recupera casi a quedar completamente normal. El riñón también tiene algo de hiperplasia compensadora, pero son órganos supremamente, digamos, nobles, como pudiéramos decir, que aún lesionándose el hígado vuelve y se regenera, ¿cierto? Hasta cierto punto. Y el ejemplo está, por ejemplo, en el alcohólico. El alcohólico permanentemente le está sometiendo a sus células hepáticas a un tóxico. Todos los días hay personas que consumen alcohol todos los días de esta vida. Alcohólicos crónicos o enfermos, ¿cierto? ¿Y usted cree que el hígado todos los días estimulado por un tóxico, qué le pasará? En un principio, y como es un órgano noble, se recuperará. Pero llega un momento en que la lesión es tan severa que ya termina en necrosis, fibrosis y insuficiencia hepática por cirrosis, ¿cierto? Esa es la historia natural, digamos, de un elemento como el consumo de alcohol. Muy bien. La metaplasia es de los mecanismos de adaptación como más súper especializados en el sentido de que es digamos, un tejido o un tipo de célula por un estímulo nocivo, generalmente inflamación crónica, vira o cambia su tipo se transforma en otro tipo de célula, ¿cierto? Entonces, si tenemos una célula de aspecto, por ejemplo, columnar, y esa célula la sometemos a un estímulo nocivo, esa célula, siendo columnar originariamente, cambia su forma, se transforma en una célula, por ejemplo, plana, y si es mucho el estímulo, puede hacer más estratos, se vuelve estratificado. ¿Por qué? Porque tiene que adaptarse a ese estímulo nocivo a la que ha sido sometida. Eso lo vemos mucho en el epitelio pulmonar, cuando el sistema respiratorio es sometido, por ejemplo, al humo, al cigarrillo, etcétera, etcétera. Ese tejido columnar que es típico del endotelio, además de ser ciliado y que produce moco para airear, para lubricar y airear, para humidificar el aire que se inspira, pues pierde las características gracias a ese humo o ese cigarrillo o ese humo de cigarrillo. Y entonces, en lugar de ser columnar ciliado, se transforma en un epitelio plano o estratificado o escamoso. ¿Y es reversible? Claro que sí es reversible. Y por favor subrayen esto que les digo. Todos los mecanismos de adaptación celular son reversibles. Reversibles. Si no revierten, no son mecanismos de adaptación celular. Ojo con eso. Reversibles. Es decir, que se retira el estímulo y el mecanismo regresa, y la célula, perdón, regresa a la normalidad. Entonces, en el ejemplo de la metaplasia, si el individuo deja de fumar,
si la persona se aísla de su labor de trabajo donde está expuesto a humos, a tóxicos ambientales, pues seguramente el epitelio tiene oportunidad de recuperarse y volver a ser columnar ciliado con funcionalidad completa, completamente normal. ¿Ahí qué sucedió? Un mecanismo de adaptación que revirtió. Pero ojo, esas metaplasias, así como la hiperplasia, son de los dos mecanismos más peligrosos. ¿Más peligrosos para qué? Para que en esos tejidos que sufren hiperplasia o que sufren metaplasia se presenten tumores malignos. Es decir, la raya en donde la célula todavía tiene chance de recuperarse y que se para también cuando ya no tiene chance, es muy, muy difícil de establecer. Puede ser tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Puede ser el factor intensidad, número de cigarrillos al día, número de la intensidad de la exposición. Puede haber factores genéticos, etcétera. Una serie de factores que dice uno, pero ¿por qué una persona desarrolla una lesión antes de y no otra que tuvo la misma, digamos, intensidad? Entonces hay factores genéticos, hay factores de toda índole. Entonces, ojo, la hiperplasia, o sea, el aumento del número de las células, y la metaplasia son los dos mecanismos de adaptación celular en donde puede anidarse, donde puede aparecer una lesión, donde más frecuentemente puede aparecer una lesión maligna. Riesgo. Ojo, no les estoy diciendo que necesariamente termine en lesiones malignas, sino que existe el riesgo, mayor probabilidad de que esas células hiperplásicas o esas células metaplásicas se nos conviertan en tumores malignos. Y por consiguiente, cuando nos reporte la patología de una biopsia que tomemos, nos reporten hiperplasias, nos reporten metaplasias o nos reporten displasias, ojo porque son lesiones que están muy cerca, seguramente, y con mayor riesgo de malignizarse. Ese es el mensaje. Aquí tenemos una conversión o una metaplasia, una transformación de células columnares a un epitelio estratificado. Sucede en el pulmón. Y aquí tenemos la imagen de histología. Células columnares normales que viran, se convierten en células plano estratificado o escamoso. Peligro. Esto puede convertirse en un cáncer, ¿cierto? Puede convertirse, hay mayor probabilidad. Ok. Aquí tenemos la displasia, que yo en mis clases de patología les decía, la displasia no se considera un mecanismo de adaptación celular, propiamente. ¿Por qué? Porque muchas displasias no revierten. Y acabamos de decir que los mecanismos de adaptación celular, ¿qué? Son reversibles. Vuelvo y les digo, subrayen eso, reversibles. Y resulta que unas displasias, unas sí y otras no. Entonces, para evitar inconvenientes y confusiones, muchos textos, muchos libros dicen, la displasia no es un mecanismo de adaptación celular. Entonces lo mencionan aparte. ¿Y qué es la displasia? Son células anormales, ¿cierto? Cambios celulares que incluyen cambios en el tamaño, en la configuración, así como cambios en las estructuras internas de las células. Y se pregunta, ¿es algo adaptativo o algo neoplásico? La disyuntiva que yo les dije acá, que unas revierten y otras no. ¿Es adaptativo o es neoplásico? Y resulta que tienen ambos comportamientos. Mientras que los mecanismos de adaptación celular son reversibles, estas unas sí y otras no. Por eso no se consideran mecanismos de adaptación. Muy bien, aquí tenemos una displasia de una biopsia de vejiga, donde encontramos estas características, engrosamientos de las membranas nucleares. Mire la intensidad de estos núcleos, parece que los hubiéramos repisado con algún elemento. Pérdida de la polaridad, unas células en una dirección, otras en otra.
hay tendencia a agruparse en nichos. Son características de las displasias al ver una biopsia o una placa histopatológica. Y la hiperpigmentación de los núcleos, son núcleos hipercromáticos. Entonces, mire que también la displasia es un fenómeno muy con mucho riesgo de convertirse en malignas. Sobre todo, por ejemplo, displasias cervicales del cuello uterino, ¿cierto? Displasias de la mucosa oral, todas esas reportes de displasias, de metaplasias, de hiperplasias, ojo con esos alteraciones celulares o mecanismos de adaptación en el caso de la hiperplasia y la metaplasia, o de esto que no se considera como mecanismo, porque son lesiones que fácilmente pueden malignizarse. Son algunas de ellas consideradas potencialmente malignas. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir potencialmente? Que se pueden convertir. Tienen la potencia o la capacidad o la oportunidad de malignizarse. Muy bien. Entonces, estos fenómenos en los cambios celulares pueden surtir este hecho hasta llegar al cáncer, como lo hemos mencionado. Un tejido normal puede pasar a hiperplasia, después pasar a displasia y convertirse en cáncer. Esta historia natural, atravesando por fenómenos normal, algo de interrogante, hasta completamente anormal. Ojalá pudiéramos tenerlos en todas las lesiones. ¿Por qué? Porque nos daría la oportunidad de observar, ¿cierto? Observar acá y aquí, ¿cierto? Y realizar alguna acción en este punto para evitar este paso acá, que es que se nos convierta en una enfermedad maligna. Pero desafortunadamente algunas lesiones no nos dan este chance, ¿cierto?, de pasar por estas etapas previas. Aparecen de novo, o sea, de una aparecen como lesiones malignas, ¿cierto? Nos sorprenden de una vez como malignas. Y entonces la pregunta es, ¿qué pudiéramos haber hecho por acá, por acá, por acá? Seguramente nada. Primero porque no fue de fácil acceso, porque no todos los sitios de nuestro organismo son asequibles para controlarlo, ¿cierto? El cuello uterino, pues se puede acceder a través de la vagina, ¿cierto? Y muchas lesiones, por ejemplo, en cavidad oral de igual manera, ¿cierto? Cavidades, los tejidos que están de fácil acceso, les podemos de pronto vigilar, controlar. O algunos tejidos que podemos llegarle con algunas agujas para tomar algún tipo de biopsias. Entonces, no todos podemos controlarlo. Entonces, hay muchos factores por los cuales no podemos controlar. Pero, por ejemplo, en el cuello uterino sería imperdonable que no hubiéramos hecho esta prevención, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos fácil acceso con la citología. Buscar estas células que se desprenden de acá y evitar que una vez estén en displasia, hacer algo, ya sea cirugía, conos, lo que sea, para reportar. Muy bien. Una vez la célula no entra, o sea, no es capaz, o los mecanismos de adaptación no funcionan, pues la célula entra en muerte celular, que se conoce como necrosis y apoptosis. La necrosis siempre es patológica, ojo, siempre es patológica. En cambio, la apoptosis puede ser patológica o fisiológica. ¿Listo? Entonces la necrosis siempre es patológica. Nunca hay una necrosis que corresponda a un ciclo normal de la vida, como es un ciclo normal. Entonces, ojo con eso. ¿Hay diferencias? Claro que sí. Por ejemplo, en la apoptosis es considerada como, en su gran mayoría, como la muerte natural de la célula, ¿cierto? No propiamente de suicidio, que llaman que el suicidio celular, no, él le tocaba morir a la célula, así como a nosotros
seres humanos tenemos un tiempo más o menos estimado, un promedio de vida, y morimos, pues morimos, no somos eternos, las células tampoco son eternas. Entonces, mueren, tienen su ciclo, ¿cierto? Un glóbulo rojo, por ejemplo, 120 días, una plaqueta puede durar hasta 7 días, ¿sí? Entonces, el momento que llega a determinación de su ciclo establecido genéticamente, pues muere. ¿Y muere cómo? Por apoptosis. Se empieza la célula a fallecer, a morir. Esa es una muerte tranquila, es una muerte no inflamatoria que sucede diaria y permanentemente en nuestro organismo. Todos los días mueren células, por ejemplo, de nuestra piel, mueren células de la mucosa oral, de la mucosa intestinal, digestiva, del colon, ¿cierto? Las células sanguíneas también se van muriendo y van siendo renovadas de una manera tranquila, fisiológica, de equilibrio, ¿cierto? Esa es la apoptosis, muerte natural. Mientras la necrosis siempre responde a un estímulo nocivo que acelera esa muerte o traumáticamente la realiza. Entonces, histológicamente también hay diferencias. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Que en la apoptosis los cambios generalmente suceden en el núcleo, mientras en la necrosis los cambios son de membrana. Se destruye completamente la membrana y todo el contenido celular va hacia afuera, ¿cierto? Entonces, histológicamente es muy fácil, digamos, establecerlas. Aquí tenemos una célula que entra en necrosis. Tenemos la célula que es estimulada y hay unos cambios iniciales que pueden ser reversibles. Cuando no es posible suspender el estímulo, entra la célula en lesión celular. Y esta lesión celular va a producir cambios en la membrana principalmente, va a haber edema, va a haber pérdida de la función de la bomba de sodio-potasio, entonces la célula se va a hinchar. Y finalmente hay destrucción de la membrana y salida del contenido de los lisosomas y todo el contenido citoplasmático que va a digerir esa membrana nuclear. Entonces, cambios principalmente de membrana, ¿listo? De membrana. Aquí tenemos un comparativo entre apoptosis y necrosis. Miren la apoptosis tranquilamente. Ahora, no quiere decir que no se vaya la célula a medida que va muriendo, va perdiendo fragmentos de núcleo y va formando lo que se considera como cuerpos apoptósicos. Vea, se va perdiendo fragmentos de membrana, pero permanece íntegra la membrana, no está destruida como si está destruida acá, vea, en la necrosis. En la apoptosis se va perdiendo membrana con fragmentos de núcleo en el interior y forman los cuerpos apoptósicos, que son los que finalmente los macrófagos, los fagocitos van a destruirla, van a digerir esos cuerpos apoptósicos y así se elimina la célula poco a poco, pero tranquilamente, ¿cierto? Sin la cantidad de síntomas que pudieran aparecer acá. Muy bien. Entonces son grandes diferencias entre un proceso y el otro proceso. Aquí tenemos diferentes tipos de necrosis, porque la necrosis no necesariamente es pus. Cuando nosotros vemos un material purulento en una lesión en un tejido, ya sabemos que hay células muertas, hay leucocitos, hay líquido, etc. Es un signo de necrosis, pero hay otro tipo de necrosis que no necesariamente contienen material purulento. Y el material purulento, ¿de qué es característico? De las lesiones causadas ¿por qué? Por gérmenes, ¿cierto? Gérmenes que se conocen como piógenos, que tienen la característica de producir ese tejido. Están los estafilococos, los estreptococos, las pseudomonas, y cada uno de esos gérmenes tienen algunas características que uno ve el contenido purulento y dice esto tiene pinta de estafilococo, tiene pinta de estreptococo, por las características de la pus.
Ahora, ¿eso quién nos lo va a decir finalmente? El cultivo. Yo a simple vista no puedo sospechar de que tiene cara de una lesión estafilocóxica o de una lesión estreptocóxica o pseudomona. El material purulento de la pseudomona es algo verdoso, ¿cierto? Es verdoso. Entonces, los olores también son característicos, ¿sí? Cuando ustedes que trabajan en odontología drenan un absceso y aparecen, además de estas lesiones purulentas, olores, ustedes dicen, esto huele a anaerobio. Si usted evoca de una vez el aspecto de la lesión y el olor y muchas veces. Entonces, sí ve que el profesional de la salud tiene que ser acopio de todo eso, no solamente del microscopio, sino también de sus ojos, de su oído, de su olfato, ¿cierto? Para poder acercarse a establecer una etiología, ¿sí? A establecer una etiología. Muchas veces nos llenamos de, pídale un laboratorio, tómele un cultivo, pero se nos olvida también observar, ver, mirar y grabar. Si vemos que hay una lesión, miremosla, mire estas características, voy a tomarle un cultivo y voy a relacionar lo que veo, que sospecho que es un estafilo, pero voy a comprobarlo en el laboratorio, mando un cultivo. Si me dice el laboratorio efectivamente un estafilo, estoy en lo cierto, ¿cierto? Mi visión y mi experticia clínica lo sospeché y me lo comprobó el laboratorio, ¿cierto? Si a veces no hay coincidencia, bueno, vamos a ver en qué fallamos y por qué aparece de esa manera y vamos educándonos. Pero hay oportunidades en que casi que con solo ver la lesión nosotros diagnosticamos. Por ejemplo, usted ve un herpes y usted dice esto es una lesión herpética. ¿Puede equivocarse? Sí, porque hay diagnósticos diferenciales, pero las lesiones herpéticas usted las ve y casi que jura que es un herpes. Entonces, si usted nunca ha visto un herpes, pues se le pasarán muchas lesiones herpéticas o le formulará antibiótico a una reacción herpética de manera equivocada. ¿Por qué? Porque no está ubicado o en el tipo de lesiones y el tipo de necrosis que se puede presentar. Muy bien, entonces, hay diferentes tipos. Aquí la coagulante son tejidos que al morir quedan como quietos, congelados. Aquí tenemos células, por ejemplo, de un infarto del miocardio. Son células normales y estas células infartadas. Y si usted las mira de golpe, dice, son iguales. Lo único que cambia es un poquito la coloración. Los núcleos están por acá rotos, pero estos están infartadas y estas son normales. Entonces, como que quedaron coaguladas, ¿cierto? Entonces se llama coagulante. Diferencia de la licuefactiva. Mire, esto es tejido normal y esto es tejido necrótico. Necrótico. Esto es necrosis. Diferencia, ¿no? Esto es diferente a este tejido. Entonces, en cambio, este tejido es más o menos igual a este. Esa es la diferencia. Entonces, esta es coagulante y esta sí es necrótica. Este tejido es completamente necrosado. Licuado. La palabra licuefacción no se les puede olvidar. Y entonces aquí tenemos a nuestra recordada material purulento. Entonces, el material purulento es un ejemplo de necrosis licuefactiva o necrosis colicuativa. ¿Listo? La necrosis caseosa es producida, o sea, cuando usted la ve, ese aspecto de queso. Caseo es queso. Y es producida generalmente por micobacterias, tipo, por ejemplo, tuberculosis pulmonar. ¿Listo? Entonces, hay diferentes formas de presentación y todas son necrosis. Esto es necrosis, esto es necrosis, esto es necrosis. Aquí están células necrosadas y células necrosadas, pero de diferente patrón, ¿cierto? Aquí tenemos, mire, esto no es muy buena foto, pero es una necrosis caseosa. Este punto blanco es una lesión por tuberculosis, TBC pulmonar. ¿Qué aspecto? Si tuviéramos una imagen aproximada podríamos ver. Aquí tenemos un tejido cerebral licuado. Mire que esto es como un licuado así espeso. Esa es licuefactiva. Ok.
Muy bien, eso era lo que quería mostrarles, ¿listo? De esta presentación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna cuestión. No, doctor, ninguna pregunta. Bueno, perfecto. Entonces, muy bien. Ahora sí, entonces vamos a revisar dos cositas. Dos cosas que antes de entrar un poquito a hablar del taller, ¿cierto? Del taller que ustedes juicioso seguramente revisaron. Ok, entonces un momentico acá. A ver si me deja mirar dos cositas acá que también es importante que miremos. Un momentico. Cerrar unos archivos acá que a veces le ponen a uno. Acá. Bueno, aquí tenemos un cuadrito muy importante para hablar de los agentes etiológicos. ¿Se acuerdan qué era la etiología, cierto? ¿Se acuerdan qué era la etiología? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué era la etiología? El origen de las cosas, doctor. Exacto. El origen de las cosas. Y aquí en patología, pues es el origen de las enfermedades. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos de etiología, el origen, la causa. Entonces, en patología, pues tenemos dos, tres, cuatro grandes grupos de agentes etiológicos. ¿Están todos acá? No. ¿Cuáles faltarían? Faltarían los genéticos. Yo no los veo por ningún lado. Están los físicos, los químicos, los biológicos y los inmunológicos. Me faltan los genéticos. Pero los genéticos, como yo les he dicho, es algo supremamente amplio, pero no los debemos olvidar. Muchos de los trastornos genéticos pueden, o la mayoría, pueden ser transmitidos, heredados de nuestros padres, ¿cierto? Entonces hay infinidad de trastornos genéticos. Importante saber cuáles o cuántos, infinidad, así como de genes, así como genoma, todo el genoma humano, en cualquier punto puede haber una alteración que tenga manifestaciones de enfermedad. Algunas de ellas incompatibles con la vida, otros con severas alteraciones de la función y otros tolerables. Seguramente nosotros, como personas que nos consideramos normales, tenemos ciertas alteraciones genéticas que están latentes o que no tienen una manifestación aparente. Y que si nos estudiaran el genoma en este momento, nos van a decir, oiga, mire, usted tiene este gen acá con este trastorno, pero no tiene una manifestación, ¿cierto? Fenotípica. No hay manifestaciones fenotípicas. ¿Por qué si aparecen en unos y en otros? Depende de la penetrancia y la expresividad de los genes, que eso también lo vimos efectivamente. Entonces, no están acá, pero estos dos grandes grupos sí son de agentes etiológicos. Entonces, pueden ser físicos, químicos, biológicos e inmunológicos, grandes. Eso sí no tiene ningún eso. Debemos, ¿por qué yo insisto en eso? Porque es que no son con ustedes, lógicamente, pero es increíble que si usted lanza una pregunta, por ejemplo, por favor, díganme el agente etiológico del resfriado común, hay todavía personas que el resfriado común se produce es porque salió sin camisa que cuando estaba lloviendo. Entonces el agente etiológico es mojarse. Por favor, eso es, bueno, una persona que no haya tenido oportunidad de revisar esto, pues no está bien, ¿cierto? Pero, como yo les digo, yo siempre lanzo preguntas que parece muy sencilla. A mí me parece muy sencilla.
¿Qué produce el resfriado común? Creo que el aire acondicionado, no que las lluvias, no que el sol, que un poco de factores asociados que no son la causa, el origen del resfriado común. El resfriado común hasta ahora es producido por un virus. ¿Cómo se llama? Llámese como se llame. Es un virus. Miles de virus. Miles de virus. Entonces, ya quitémonos de eso de nuestra mente y busquemos cuál es la causa del origen. Hay enfermedades idiopáticas que todavía no les conocemos el origen. Y ya les dije, y les salió en el quiz, ¿qué es idiopático? ¿Qué no se conoce la causa, el origen? Bueno, por ahora. Eso no quiere decir que no lo tengan, pero en el futuro lo vamos a descubrir. Bueno, eso lo dejamos a los científicos. Entonces, ojo con eso. Miren, entonces es una clasificación muy sencilla. Los agentes físicos, que se dividen en mecánicos, por ejemplo, un ejemplo de mecánico, un trauma, térmicos, una quemadura, radiación ionizante, el cáncer, las quemaduras solares también, bueno, facilito. Entonces, ahí está la clasificación. ¿Qué causan? Contusiones, quemaduras, cáncer, neoplasias. Entonces es relacionar, ¿cierto? Es siempre relacionar la parte del agente etiológico con el tipo de lesión que aparece. Generalmente nosotros lo que vemos en un principio es esto, las manifestaciones, y tenemos que irnos hacia atrás, ¿cierto? Tenemos que irnos hacia arriba a buscar el agente etiológico. Nosotros vamos a la inversa, ¿cierto? Vamos a la inversa. Ahí están. Químicos. Pienso que estoy en... Los químicos. Están los ácidos, los álquidos, los venenos, los metales pesados. ¿Qué nos falta ahí meter? A ver, alguien que se acuerde de estos agentes químicos. ¿Cuál nos faltaría meter acá? ¿Los gases? Sí, puede hacer algunos gases. Bueno, pero... Profe, los medicamentos. Los medicamentos, sí, señor. Los medicamentos. Los medicamentos tienen la connotación de ser buenos, son terapéuticos, pero cualquier sustancia, incluida estos terapéuticos, puede ser tóxica. Bueno, está bien. Pero también hay también agentes químicos tipo gases, pero eso lo dejamos aquí como en venenos o alguna cosa de esa. Hay muchos, podemos calificar. Pero me llamaba la atención era que yo siempre les menciono los medicamentos, porque nos olvidamos de ellos. ¿Verdad? Bueno, quemaduras, envenenamiento. Los biológicos, mírenlos acá, los amigos biológicos. Virus, bacterias, hongos, parásitos. Y hay unos fragmentos que llaman priones, que también nos hace falta meterlos acá. Que lo dejo a propósito para nombrárselos, ¿cierto? Y les pongo la tarea. Busquen qué es un prión, bueno, que es una partícula proteica, pero que tiene actividad como si fuera una bacteria. Eso es lo más interesante que hay sobre los priones. Bueno, pero aquí están los grandes, ¿cierto? ¿Qué producen? Abscesos, colitis, úlceras, tiñas de piel, parasitismo intestinal, todas las enfermedades que se derivan de estos amigos. Muy bien. Y aquí finalmente los inmunológicos, que tienen un poquito más de ciencia. ¿Por qué? Porque se nos mete el sistema inmunológico y nos implica ver todo lo que tiene que ver con la reacción antígeno-anticuerpo y cómo esa relación antígeno-anticuerpo puede lesionar también nuestro organismo. Y entonces aparecen las enfermedades autoinmunes, cómo el sistema inmunológico no reconoce sus propios tejidos y los ataca. Entonces aparecen estas reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces, como imagen, es una cuestión muy importante. Aquí también, ¿qué hacen falta? ¿Qué hacen falta? Los agentes etiológicos ambientales. Por eso cuando me dijeron gas, yo dije, sí, puede ser meterlos acá. Pero si nosotros vamos a hablar de los gases y eso, podemos meterlos también en los agentes ambientales. Entonces, podríamos sacar acá genéticos, por un lado, por acá agentes etiológicos ambientales, para meter cualquiera, podemos meter también dentro de los ambientales lo físico. ¿Sí ves que depende de la clasificación como usted quiera organizarla, ¿cierto? Yo podría meterlas en estos grupos o abrir uno aparte si quiero hacer como énfasis. Los genéticos sí no están acá.
Ahora, por ejemplo, los agentes nutricionales tampoco están. Entonces los podríamos meter en agentes ambientales, ¿cierto? Entonces, eso está claro. La obesidad, ¿sí? La obesidad, la desnutrición, la carencia de vitaminas, todo eso también son agentes etiológicos. La causa de un trastorno patológico, la deficiencia de vitamina A, por ejemplo, la ceguera nocturna, ¿sí? Entonces, ahí viene. Pero lo que quiero decirles es que podemos organizar y hacer un cuadro mucho más grande de los agentes etiológicos. Muy bien, yo no sé si tengan alguna pregunta sobre agentes etiológicos, ¿eh? Que es importante. Ahora, uno, ¿qué hace acopio? Pues de los mecanismos diagnósticos. Entonces, esto de agentes diagnósticos, nos vamos entonces a acá, que son los, en este cuadrito, vamos a ver si aparece, sí, aquí está. Los métodos diagnósticos, muy pegados a eso. Yo sospecho de un agente etiológico, entonces aplico un método diagnóstico. Entonces aquí tenemos los métodos diagnósticos que utiliza la patología. Decíamos que la patología echa mano de muchas, digamos, ¿cómo le dijera? De muchas herramientas. Cultivos, estudios de inmunología, para poder encontrar el agente etiológico y la causa de las lesiones. Pues aquí están muchas de ellas. Entonces, la patología se puede hacer cargo de utilizando, por ejemplo, la histología, estudio de los tejidos, o puede hacerse cargo estudiando células. Pareciera estos dos primos. Más bien, la citología es hija del histológico. Porque aquí estudiamos, en los tejidos estudiamos células, pero estudiamos las células una pegadita a la otra, haciendo parte de un conjunto que se llama tejido. En cambio, cuando estudiamos citologías, vamos a revisar células sueltas, células que se han desprendido de un tejido. ¿Listo? Entonces, ¿cuál nos da más información? Las histologías, ¿sí? Los estudios histológicos. Porque voy a ver la célula de manera individual y la voy a ver de manera colectiva. Voy a ver cada uno de los árboles y voy a ver el bosque. En cambio, cuando leo una citología, voy a ver los arbolitos nada más, pero no voy a tener una idea del contexto del bosque, ¿sí? Contexto general. Y para mí es importante también ver el bosque, porque cuando yo veo el bosque, veo que hay unas partes que están como sin sembrar, otras más crecidas que otras, etcétera, están desorganizadas, y eso es información fundamental para yo definir si el problema es más grande, si el problema es generalizado, si el problema ya ha traspasado los límites de algún tejido, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que los estudios histológicos son más poderosos, más información nos dan. Pero a veces no podemos tomar tejidos, ¿cierto? No podemos tomar un fragmento de tejido porque es de difícil acceso o porque necesitamos, digamos, agujas y cosas para llegar a esos sitios. Por ejemplo, el hígado. No es fácil llegarle al hígado. El riñón. ¿Cómo le llegamos al riñón? Pero resulta que el riñón produce un líquido que se llama orina. Y la orina va por todo, se produce arriba en el riñón, baja por los ureteres, llega a la vejiga y sale por la uretra. Y en ese viajecito me arrastra células de todo el árbol urinario. Entonces yo puedo recoger la orina y en esa orina buscar células. ¿Y esas células de dónde vienen? Pueden venir del riñón, pueden venir de los ureteres, pueden venir de la vejiga y finalmente venir de la uretra. Entonces yo busco esas células. Y cuando yo busco esas células en la orina, ¿qué estudio estoy haciendo? Citológico. ¿Por qué? Porque estoy buscando células sueltas. En cambio, no estoy haciendo biopsia porque no he podido tomarle al riñón biopsia, por lo menos. Entonces, ¿sí ve la diferencia entre una histología
y una citología. ¿Dónde más tomamos citología? Por ejemplo, las citologías en las mujeres, en la cuello uterino. Entramos con un instrumento, raspamos suavecito, eso ni duele ni nada, raspamos el cuello y nos traemos células sueltas. Las colocamos en una laminita y después las coloreamos y las miramos. Eso es una citología, células. Diferente es que yo entre, por ejemplo, con una pinza y pellizque el cuello uterino y me traiga un fragmento. Ese fragmento yo lo mando no a citología, lo mando a histología, a biopsia. ¿Es la diferencia entre una y otra? Pues bien, aquí las tenemos. Los estudios histológicos pueden venir de autopsias, de biopsias o de métodos experimentales, que son el uso de animales, ¿cierto? Y nos sirven para diagnosticar cáncer, causas de muerte en el caso de las autopsias y otros fenómenos de patología. Los citológicos, acuérdense del doctor Papanicolaou, que nos va a también, esas células sueltas, nos va a servir para diagnosticar metaplasias, displasias, anaplasias, que son cambios histológicos que en determinado momento pueden ayudarnos mucho a revisar esos tipos de células. El otro grupo de herramientas son los estudios microbiológicos. ¿Para qué? Para los estudios, para descubrir los agentes etiológicos del tercer grupo que veíamos abajo, o sea, virus, bacterias, parásitos, todo lo que pueda cultivar y diagnosticar enfermedades infecciosas. Y con los estudios inmunohistoquímicos voy a enfrentar o voy a tratar de diagnosticar las enfermedades autoinmunes o enfermedades inmunes. ¿Ves? Entonces, esa imagen la tenemos que tener muy clara. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una sospecha de una enfermedad bacteriana, yo digo, bueno, yo puedo solicitar un cultivo y estoy en lo cierto, en lo correcto, ¿sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, una úlcera, a esa úlcera crónica o lo que sea, yo puedo tomarle cultivo, sí, porque sospecho que de pronto hay una bacteria sobreinfectada o origen de la misma. Y segundo, le puedo tomar una biopsia, claro, a los bordes de la úlcera yo puedo tomarle biopsia. Entonces puedo utilizar dos herramientas para una misma lesión, ¿cierto? Y así voy. Si es difícil ingresar al órgano, miro a ver cómo podría yo al menos recoger unas células que me puedan indicar. Por ejemplo, todos los problemas cerebrales, si yo sospecho un tumor cerebral, ¿eso qué implica? Romper el hueso del cráneo para llegar al cerebro. ¿Dónde podría yo encontrar células antes de romperle el cráneo al paciente? ¿Dónde podría encontrar? ¿Dónde podría encontrar células si sospecho un tumor cerebral? A ver. Que me lo conteste, lo eximo del quiz. En el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Sí, señor. Líquido cefalorraquídeo. ¿Quién contestó? Yo, doctor Stephanie Botero. Stephanie, ¿cómo le fue en el quiz? Más o menos. Bueno, entonces tiene 5 en el quiz por esta respuesta. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces ya no presente. Stephanie Botero, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces mire, líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Yo puedo sacar líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo me muestra, pues puede que no me muestre ninguna célula, pero al menos yo intento encontrar alguna celulita. Si yo saco líquido cefalorraquídeo, lo mando a un estudio citológico y me reportan que hay células de aspecto maligno en algún lugar del sistema nervioso en donde el líquido cefalorraquídeo estuvo en contacto, ahí debe haber un tumor. Ahí tiene que haber un tumor. Entonces ya le tomo una resonancia, le tomo un TAC, le tomo lo que sea y voy directo al sitio. Esa sería una manera. Entonces a veces, antes de llegar a cosas grandes, debemos arrancar por las cosas cosmológicas. Todo líquido, todo tejido que retiremos del organismo, mandémoslo a estudio, por favor. Es llamando a estudio, es algo que se le recomienda. No nos quedemos en que
Ah, no, eso era benigno, entonces para la casa. ¿Por qué? Porque ahí donde retiramos ese puede aparecer nuevamente la lesión y aparecer con más agresividad. Y el paciente va a decir, oiga, hace un año me retiraron de ahí dizque una lesioncita benigna que me dijo la doctora o el doctor, y mire lo que me apareció ahora. Si hace un año me hubiera hecho el estudio, seguramente lo hubiera descubierto. ¿Cómo queda usted? Es un ejemplo. ¿Cómo queda usted? Como una persona que usted no le puede decir a nadie, no, eso quiere, pero es que es maligno, no, pero es que lo mejor es de una vez descartar. Y usted está tranquilo como profesional, éticamente ha actuado bien. Entonces no nos confiemos en que eso tiene aspecto de benigno, pues mucho mejor para poder manejar con el paciente ese aspecto, pero no nos confiemos, digamos que todo es, entonces todo tejido, todo líquido, todo lo que sea, por favor, utilicémoslo en nuestro diagnóstico y sobre todo si hay dificultades diagnósticas. Muy bien, perfecto. Entonces ya me entendieron la cuestión. Listo, eso es lo que quería mostrarle de agentes etiológicos. Ok. Bueno, ahora sí, nos vamos con nuestra... A ver si toco acá. Un momentico, cierro acá porque se me llena de... Entonces, ya vamos ahí hablando un poquito de eso. Aquí sí voy a ver que no voy a hacerle presentación, voy a hacerles acá rapidito. Bueno, entonces, quería compartir con ustedes acá. A ver si me deja compartir la pizarra acá. Vamos a ver. Entonces, esta media horita, pilas ahí. Esta media horita vamos a hablar de inflamación, ¿sí? Cicatrización y reparación. ¿Todavía no ven la pizarra, no? Sí, ya se ve. Ya, profe. Ya lo están viendo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a utilizar esta pizarrita acá para que nos avance. Entonces vamos a hablar de los fenómenos reparativos. Resulta que, como muy bien lo mencionamos hace poquito, el organismo, las células pueden ser lesionadas, Y una de esas lesiones la conocemos como necrosis, ¿cierto? Células que mueren. Bueno, esa necrosis pueden haber dos maneras de corregirla. Una es cambiando todas las células, ojo, estas células están muertas. Ojo a la pregunta y lo verá que nos avanza. Bueno, la primera es, esas células muertas, cambiarlas ¿por qué? Por otras de igual característica. De igual característica, ¿cierto? Aquí tenemos 3 células muertas, necrosadas, y las reemplazamos por 3 células nuevecitas. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama regeneración. Entonces, ¿qué es regeneración? Es el mecanismo mediante el cual los tejidos se recuperan, cambiando células lesionadas por células igualitas. Entonces, la función, ¿qué pasa con la función? Se recupera 100%. Claro, miren, aquí habían 3 células normales que se necrosaron
¿cierto? Se necrosaron. Aquí están las células necrosadas, 3 células necrosadas. Estas células se necrosaron. Entonces, si yo las recuperé completamente, hubo regeneración y parte sin novedad. Se recuperó la función 100%. ¿Dejó secuelas? Negativo, secuelas. Función, ya dijimos que recuperó 100%. Entonces, 0 secuelas. Sin secuelas. ¿Listo? Ahora, esas mismas 3 células, puede ser que el organismo recuperó 2 y la otra no fue capaz de recuperarla, pero el espacio lo tuvo que llenar ¿con qué? Con tejido fibroso. Entonces, ¿eso se llama qué? Cicatrización. Cicatrización es este pedacito. Este pedacito es cicatriz. ¿Sí? Ojo con eso, pero está bien. Cicatriz. Entonces, la cicatrización hace parte de ¿qué? Esto es regeneración. ¿Esto qué será? A ver. También empieza por R. Reparación. Reparación. Sí, señor. Reparación. Reparación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre regeneración y reparación? La presencia de cicatriz. La función acá, ¿qué pasó con la función en la reparación? Se recupera, pero no al 100%, ¿no? Exacto, se recupera, pero no al 100%. Entonces, la función es menor del 100%. ¿Y puede quedar secuelas? Sí pueden quedar secuelas. Una cicatriz, le quedó la mancha, le quedó el tejido retraído, le quedó la función que esto lo podía hacer antes, ahora no. ¿Por qué? Porque esta cicatriz no es original. Este pedacito de tejido que se llama cicatriz no es original. Y esto es tejido fibroso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Que todo ¿qué? Se regenerara, ¿cierto? Que si nosotros perdimos una mano en una amputación, al mes ya tuviéramos la mano completamente regenerada. Eso no es posible. Eso no es posible, al menos en nosotros. Algunos tejidos tienen cierta característica. Ya les mencioné uno. ¿Cuál es el que tenía esa característica? El hígado. El hígado. El hígado, el riñón, y esos son tejidos muy importantes porque son muy nobles, la mucosa oral casi regenera completamente. Usted hace una herida en la mucosa oral y a 3 días ya casi que está perfecto, se regeneró completamente. Siempre y cuando la herida pues no comprometa estructuras, digamos, profundas, o sea, o muy amplias. Pero si son lesiones pequeñas, más casi la mayoría de lesiones en boca, en mucosa, me refiero a mucosa. Un diente, usted extrajo un diente, pues quedó ahí el espacio, y bueno, eso no me refiero a eso, me refiero al tejido, cómo se comporta la mucosa, se regenera completamente. ¿Por qué? Porque esas células se multiplican. ¿Tienen qué? ¿Qué características tienen las células que tienen hiperplasia? ¿Cuál es la principal característica? ¿Que tienen qué? Para que se regeneren, células muertas que sean cambiadas por otras buenas, ¿qué necesito yo? Que tengan qué, que ese tejido tenga qué. Mitosis, que se dividan, porque ¿de dónde salen estas células? Pues por allá una celulita de reserva en la membrana basal, pues tiene que sacar con esto, estas células no aparecen por arte de magia, tienen que venir de una célula progenitora para que recupere. Las 3 que se murieron las recupere completamente. Tienen que tener mitosis. Si el tejido no tiene mitosis, no se puede regenerar. Así de simple. Si no tiene mitosis, no se puede regenerar. ¿Cómo? ¿Cómo cambia una célula muerta por otra si no tiene mitosis? ¿De dónde vienen los reemplazos? No hay hijos.
no crece la familia. Entonces no tiene regeneración, no hay regeneración porque no tiene mitosis. Un ejemplo de eso, entonces en células. De acuerdo a eso, aparecen células lábiles. Los grupos de células lábiles que son las que tienen abundante mitosis. Por ejemplo, la mucosa oral, la mucosa digestiva, la piel, esos son células lábiles. El otro grupo son las células estables, que se reproducen o tienen regeneración si se estimulan, ¿cierto? Por ejemplo, el hígado, el riñón, etc. Y las células perennes. Perennes, esto es una M. Perennes, que no tienen mitosis. Por ejemplo, las células cerebrales, o células nerviosas mejor. Bueno, cerebrales, nerviosas. Las células del miocardio y las células del músculo estriado. Esas células no tienen mitosis. Entonces, si no tienen mitosis, no se regeneran. Y si no se regeneran, ¿qué es lo que va a predominar? La cicatriz. Se llena por tejido fibroso, cicatrizal. Célula cerebral que muere es reemplazada por células gliales que son como el fibrocito del tejido cerebral. Célula cardíaca que fallece en un infarto se llena de cicatriz, no se regenera. Y así entonces la importancia de saber, dependiendo de cada tejido, cómo responde cada organismo, cada tejido, perdón, a los diferentes estímulos, ¿cierto? Muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Entonces, esa es la diferencia entre reparación y regeneración. ¿Qué tejidos se reparan y qué tejidos regeneran? Depende de las células, del tamaño, ¿cierto? Del tamaño. Porque yo puedo tener, por ejemplo, dijimos que la piel es un tejido ¿qué? De acuerdo a esto. Lábil. Lábil. Entonces, lo más probable es que yo en una piel o en la mucosa, si hay una lesión pequeña, lo más probable es que se regenere completamente. Regenere. La mayoría de nosotros de pelados nos caímos y tuvimos unas escoriaciones en la piel, las raspaduras que llamamos en términos coloquiales. Esas raspaduras que no fueron, ni siquiera las tenemos. Ni siquiera nos miramos y, pero yo me caía todos los días y mire, mis rodillas están sanitas. Bueno, otros no corrieron con la misma suerte, se cayeron y la lesión fue más profunda y les quedó la cicatriz hasta viejitos. Mira esta cicatriz aquí en la frente, fue cuando tenía 3 años y mire, me estrellé contra otro compañero y me abrí la cara. Mire, desde chiquito la tengo. Pues es una cicatriz es una herida, perdón, que no se regeneró. Parte se regeneró y parte cicatrizó y le quedó la secuela ahí. Que esa secuela no sirve de nada, no le produce ningún problema. Claro que sí, porque le dejó una señal, una cicatriz en la cara. Y si usted es algo vanidoso, pues le quedó la cicatriz fea. Y durante su niñez le decían cara cortada, como el de la película. Entonces sí había secuelas estéticas, ¿cierto? Entonces miremos a ver. Ahora, secuelas que no importan. Pues una cicatriz pequeña, pero si la cicatriz fue grande, por ejemplo, en la cara, o la cicatriz fue importante en una rodilla y le produjo secuelas, pues le quedó la alteración funcional. Entonces depende del tamaño. Entonces, regenera si son lesiones pequeñas o se reparan si son lesiones más grandes. Entonces, el tamaño es importante para también saber qué mecanismo se puede utilizar. En el cerebro,
Las células nerviosas dijimos que no tienen mitosis, entonces en las células nerviosas el mecanismo principal es la reparación o cicatrización. Reparación o cicatrización total. Y combinaciones de ambas en otros tejidos, dependiendo de la importancia de la lesión. Bien, entonces resulta que cuando hay una lesión, por ejemplo, en la piel, vamos a dibujar aquí una herida. Vamos a ver aquí dibujar una herida. Aquí está la piel, las capas de la piel, y aquí vamos a tener los vasos sanguíneos, ¿cierto? Que se cortaron, etc. Están las células de la piel. Doc, no estamos viendo. ¿No está viendo? Sí, se sigue viendo la pizarra. ¿Ya la está viendo? Es que deben bajar la pizarra. Ah, bájela, sí. Sí. Ah, Ok. Sí. Ah, bueno, entonces, qué pena. No sé. Bueno, esto... Entonces aquí tenemos la piel, la herida, ¿sí? Aquí estará las células grasas y por acá estará el músculo, todas las capas de la herida. Y aquí entró este bisturí y me rompió la piel. Ok. Ahí van a surtir varios efectos. ¿Qué tiene que hacer la piel? Cerrar cerrar este defecto. Entonces, lo primero que aparece, ¿qué es? Lo primero que aparece es sangrado. Esto se llena de sangre. Y con ello, pues aparecen también las plaquetas. ¿Cierto? Plaquetas para poder taponar todos estos vasitos acá, que son los que quedan sangrando. Plaquetas. Resulta que con esa herida entró por acá una bacteria, un cuerpo extraño, lo que sea, ¿cierto? Y aparece el dolor, aparece la inflamación, y entonces aparecerán, ¿qué? Los glóbulos blancos. ¿A qué? A tratar, allá hay un problema, hay una herida, un trauma, hay un sangrado, hay un vasoespasmo, se liberan citoquinas, todos los mecanismos de adaptación, todos los mecanismos del dolor, ¿cierto? Todos los mediadores de dolor y de mediadores de la inflamación aparecerán acá. Entonces los primeros que llegan, las primeras células que llegan acá son los leucocitos. Vamos a dibujarlo aquí uno grande, polimorfo nuclear. Llegó a ver qué puedo colaborar porque allá hay un incendio, hay una herida, hay un trauma, hay una lesión, hay un estímulo nocivo. Entonces aparecen los leucocitos también. Entonces esta parte que la conocemos como la etapa de sangrado, ¿cierto? La etapa, digamos, aguda, en donde lo que más llama la atención de la primera etapa ante cualquier lesión es la presencia de el sangrado y la participación de los mecanismos de hemostasia. Acuérdense, no es homeostasia, sino hemostasia. ¿Qué hace la hemostasia? Los coágulos, formar coágulos para que esto se selle y deje de sangrar. ¿Y qué hacen los leucocitos? Respuesta inflamatoria inicial. Las células que hacen presencia en la inflamación aguda son los leucocitos, primero que todo. Entonces ahí van superponiéndose muchos procesos. ¿Cuáles procesos? Ya hemos hablado del proceso inflamatorio, compuesto también por el proceso de hemostasia, ¿cierto? Y el proceso de respuesta inflamatoria. Ese es el periodo agudo. ¿Y esto sucede qué? En las primeras 24, 72 horas. Se forma el coágulo, aparecen los primeros leucocitos, aparece el dolor que va disminuyendo, etcétera, etcétera. ¿Y qué más va pasando?
estas células que están en la piel, como se regeneran, empiezan a formarse. Primero se seca esta capa. Se seca esta capa superficial. Y se forma lo que se conoce como ¿qué? Una costra. Una costra, sí señor. Y las células de la piel empiezan a formarse. ¿Y qué le está pasando acá a este espacio que está lleno de coágulos? Pues empiezan también los fibroblastos a llegar para producir colágeno y empezar a formar sus redes de colágeno acá. ¿Cierto? Mientras tanto, estas células se empiezan a reproducir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encuentren la una con la otra. Y quedó completamente cubierta esa herida. Aquí llegaron los glóbulos rojos, que ya dejó de sangrar, llegaron los leucocitos, mataron las bacterias que había, lo que sea, etcétera, etcétera. Los fibroblastos actuaron, entonces la primera fase era inflamatoria, cuando participan los fibroblastos. De la primera fase es la inflamatoria, ¿cierto? La inflamatoria. La segunda fase es la proliferativa. Proliferativa. ¿Qué proliferan? Proliferan los vasos sanguíneos, porque esos vasos sanguíneos tienen que alimentar los fibroblastos. Entonces aquí hay una neovascularización. Neovascularización quiere decir nuevos vasos para alimentar las nuevas células. ¿Cuáles nuevas células? Las que se regeneraron acá o los fibroblastos, dependiendo de si quedó cicatriz o no. Fibroblastos. Es la proliferativa. Y la tercera fase de la cicatrización va a ser que todas estas células que estaban acá desaparecen, mueren, se van. Llegan los macrófagos, se comen todas las células muertas, todos esos leucocitos que ya cumplieron su función, los líquidos empiezan a deshidratarse y entonces es la fase de maduración, ¿cierto? Maduración de la cicatriz. Entonces la cicatriz se deshidrata, los glóbulos rojos desaparecen, los glóbulos blancos también desaparecen, los fibroblastos maduran, la cicatriz se contrae. Esto se tiene que cerrar, ¿cierto? Esto se tiene que cerrar para que no deje acá. Y termina la fase de maduración. Eso es a grandes rasgos lo que pasa ahí. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo yo podría acelerar todo esto? ¿Cómo yo podría acelerar todo esto? Porque la cicatriz podría ser, esta herida podría ser grande, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo podría ayudarle a esa cicatriz, o a esa herida, perdón, a que cicatrice más rápido? A ver, escucho sugerencias. ¿Cómo le ayudo yo? Hasta ahora van bien en este. ¿Cómo le ayudo yo a esa cicatriz a que se recupere más rápido? Primero. Limpiar bien la herida. Listo, muy bien. Limpieza, perfecto. ¿Y qué busca usted? Limpieza. ¿Qué busca usted? Eliminar las bacterias. Exacto. Entonces un lavado elimina bacterias, cuerpo extraño, si quedó por ahí un fragmento de un vidrio o un vegetal, etc. Limpieza. Listo. Cuerpos extraños hay que quitarlos. Muy bien. Van sacando todo muy buena nota en el. Segundo, ¿qué más le hago yo a esa herida? Desinfectar. Bueno, dejémoslo metido acá. Utilizo un antiséptico, lo que sea. Eso dejémoslo como en limpieza y asepsia, ¿cierto? Dejémoslo aquí. Otra, dos. ¿Qué más haría? Esos son factores que afectan o desfavorecen. Ese es un punto del taller. Factores que afectan o benefician la cicatrización. Para los que la hicieron, pues pueden mirar y ahí aparece. Entonces, limpieza, cuerpos extraños. Yo les ayudo con otra.
dejarla quieta. Entonces, inmovilizarla. Inmovilizarla. ¿Por qué? Porque si yo esta herida la cotojeo, hoy la limpio, mañana vuelvo y la limpio, pues todos estos coágulos que se están formando acá, si yo se los quito todos los días, vuelve y empieza el proceso de inflamatorio. Lógico, ¿cierto? Entonces, cuando usted va al médico y le dicen, quédese quietico, quédese en la casa 2 días. No, usted fue, le dejó de doler y se fue a jugar fútbol a la esquina y se le volvió a golpear ahí y vuelve y sangra y vuelve y arranca. Pues esa herida se le va a demorar más que si hubiera quedado quieto en la casita con el pie tranquilo y no me la toquen, por favor, sino dentro de 2 o 3 días, como me dijo el doctor. No es por molestarlo, ni porque se quede callado, ni quieto en la casa, ni porque cache clase, sino porque esa herida le va mejor si se está quieto. Otra, a ver, ustedes, van con una, esta es de ustedes, esta es mía. Una de ustedes, otra de ustedes, a ver. Entonces, aquí, 3. A ver. ¿Se puede realizar alguna sutura? Exacto, muy bien. Sutura, cierre, sutura, perfecto. Con esa sutura, ¿qué logro yo? Pues unir estos bordes, que esto se me una más acá y me quede así pegadita. Entonces el coágulo va a ser más pequeño, todo va a ser más pequeño. Entonces es más fácil unir estos 2 bordes que están acá que unir estos que están acá. Muy bien, entonces coloco un punto, una sutura, muy bien puestecita, para afrontar los bordes y que eso me funcione. Entonces, sutura, perfecto. Me encanta esa sutura. Otra, cuarta. A ver, rápido. Recetarle un medicamento. Un medicamento, ¿como cuál? A ver, así en general. No me digan nombres comerciales, dígame un antiqué, anti... Un ¿Señora? antiinflamatorio. Un antibiótico. Uy, un Inflamatorio. antibiótico, un antiinflamatorio. Bueno, los antiinflamatorios y los antibióticos tienen su ¿cómo se llama? Su cosita. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí, antibiótico y antiinflamatorio, anti-AINES, que llamamos. Bueno, vamos a dejarlo acá, pero les voy a poner aquí un interrogante. Te lo valgo, pero no. Porque esto tiene condiciones. No a todas las heridas, la condición es, no a todas las heridas se le pone antibiótico, ni a todas las heridas se le pone AINES. Esa es la condición por la cual yo le pongo interrogantes acá. ¿Listo? Ya vamos a ver si nos queda tiempo, que creo que no nos va a quedar. ¿Cuándo le pondría antibiótico a una herida? Por ejemplo, díganme ustedes, ¿quién dijo antibióticos? ¿Cuándo le pondría antibiótico? Pues yo le pondría antibiótico cuando veo que hay un riesgo de que pueda infectarse. Como por ejemplo a un paciente que sea diabético, le mandaría un antibiótico que sé que tiene más riesgo a tener una infección. Exacto, factores de riesgo, correcto, factores de riesgo. Si es diabético, si es obeso, si es un anciano, bueno, tantos factores de riesgo, pero tengo que sopesarlo. Lo otro es qué tipo de herida es. Si es una herida limpia, que no tiene absolutamente que se hizo, no le pongo antibiótico. Si es una herida sucia, que usted se cayó, iba en bicicleta y cayó en una alcantarilla llena de materia fecal, pues póngale antibiótico, mijo, porque eso está infectado. Sí o sí, eso no tiene, porque está contaminada la herida. Entonces, hay un punto del taller que decían tipos de herida, ¿cierto? Hablaba de heridas quirúrgicas, pero lo podemos extrapolar acá, ¿cierto? Es una herida contaminada completamente. Si yo tengo una herida en la casa normal, que me corté con un vidrio, un vaso que se rompió, yo puedo tener 2 cosas. Si yo le hago aseo a esa herida, la limpio, como fue el primer punto que ustedes colocaron ahí. Si hago la herida limpia y todo eso. Si es muy grande, pues van y me ponen puntos, o me hacen aseo, asepsia, antisepsia y me colocan los puntos. Pero me refiero a una herida muy pequeña en casa. Lo primero que uno le dicen es lavar abundantemente con agua y jabón. Punto número 1. ¿Ahí qué está haciendo? Limpiando. Y déjesela quieta.
déjese quietica. Se puede colocar alguna cosita, un antibiótico muy suave encima como para ayudarle. Pero tomar antibiótico, yo no lo tomaría de entrada porque la herida es una cosa. ¿Se puede infectar? Claro que sí se puede infectar, porque son probabilidades, no son riesgos. Pero el riesgo de que se infecte es muy pequeño. Pero no es una cuestión total, digamos, de que usted diga, es que esas heridas, toda herida hay que ponerle antibiótico. Lo mismo los analgésicos o los antiinflamatorios. Una herida pequeña, una herida no dolorosa, no le voy a poner antiinflamatorio ni nada. Entonces, ojo con eso. No a todas las heridas ni a todas las lesiones se les debe colocar antibióticos o AINES. Depende del tipo de herida, de la clasificación, de la contaminación, de la condición de la herida. Entonces, muy bien. Otra cosa que podría hacer yo para mejorar esto. ¿Qué otra cosa? Entonces, que limpiarla, que se quede quieto, sutura si es necesario, antibiótico y esto pues sí es dependiendo del tipo de herida, ¿cierto? Ok. Le formularía, por ejemplo, si es una herida muy grande, ¿cierto? Si es una herida muy grande, habrá que darle, por ejemplo, vitaminas. O sea, ¿la dieta no va a influir también en la cicatrización? Claro, la dieta es lo que le quería decirle. Pero como estamos en este ejemplo pequeñito, como que dije yo, no les voy a decir porque, pero es correcto. Si, por ejemplo, si un paciente con una quemadura grande, el paciente pues va a necesitar complementos nutricionales y vitaminas importantes porque hay mucha pérdida, mucha necesidad de suplementos vitamínicos, proteínas, vitaminas y todo para contribuir a la cicatrización. Entonces, a veces, cuando las heridas son muy grandes, se hay necesidad de ayudar al complemento vitamínico. Y eso también me sirve para decirle que los pacientes desnutridos, así como nombraron a los diabéticos, cicatrizan más lentamente que un paciente nutrido, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede afectar esta cicatrización? La vascularización. Si yo coloco un punto de estos que le dibujé acá, lo coloco bien profundo y bien apretado, seguramente estos vasitos van a quedar bloqueados. Entonces la sangre que va a llegar acá, por donde llegan las proteínas, por donde llegan las vitaminas, pues va a verse negativo. Entonces, a veces la mucha presión produce isquemia. Entonces, cuando usted coloque una sutura, tiene que colocarla con la tensión precisa que cumpla la función de únicamente aproximar los bordes. Y al aproximar los bordes, de alguna manera, también le da una tensión suficiente para detener o ayudar a la coagulación, ¿cierto? Pero no es un punto completo. Por eso es que cuando usted coloque las suturas, tiene que colocar la tensión muy precisa. Ni muy flojo, que no cumpla la función, ni muy fuerte, ni muy apretado para que produzca isquemia. Entonces, otra cosa negativa, la isquemia. La isquemia. Isquemia es la falta de sangre, ¿cierto? La falta de flujo sanguíneo. Perfecto. Entonces, yo les pregunto a usted, ¿dónde cicatriza más rápido? ¿En la cara o en un pie, una herida? ¿Dónde cicatriza más rápido? La cara. En la cara, ¿por qué? Porque hay más irrigación. Más irrigación. Eso es lo que se refiere a esto. A menor irrigación, menor capacidad de reparación. Y a mayor irrigación, estando en condiciones normales. Y mucho peor si usted le está colocando un punto muy apretado o un elemento. Entonces, mire, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que hay acciones que favorecen la cicatrización y acciones que impiden la cicatrización. De todo esto que hemos nombrado aquí, ¿qué es lo que consideran ustedes que es el principal enemigo de la cicatrización?
¿Cuál es el factor que más impide una correcta cicatrización? El enemigo número uno de la cicatrización, ¿cuál es? Que usted dice como odontólogo, uy, ojalá no se me quede. No se infecte. No se infecte, no se infecte. Muy bien. Van bien en la socialización. Que no se infecte. La infección es el enemigo número uno de la cicatrización. De verdad. Hay otros factores, ya lo hemos nombrado la mayoría. Nutrición, vitaminas, pacientes inmunosuprimidos, todo eso son factores que hay que tener en cuenta. Pero la infección es nuestro principal enemigo mundial, a todas las profesiones. Que no se nos infecte, por favor. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenemos, herramientas para combatir las infecciones, pero las bacterias no la ganan casi siempre cuando las cuestiones se complican. Entonces, idealmente, entonces tenemos que tener técnica, tenemos que tener alertas a los signos inflamatorios, alerta a los signos inflamatorios, ¿cierto? Que no empeoren. ¿Cuáles son los signos inflamatorios de la infección aguda? A ver, eso también. ¿Cuáles son los signos? Dolor, 1, 2. ¿Cuántos son? Calor. Calor, Son bien. 4. Edema. Ruborización, ¿no es? Rubor. Y rubor. ¿Y cuál otra? Rubor. Sí, está bien, ya está 4. Y falta 1. Tumor. Ya está. Tumefacción es lo mismo que tumor. Listo. ¿Cuál otra? ¿Edema ya? Edema ya, es la misma tumefacción. Ojo con Pérdida eso. de disminución de la función. Sí, señora. Pérdida de la función. Ahí entonces son 5. Son 5. Los volvemos a repetir. Calor, que es el mismo, bueno, calor, el calor es calor. Calor. Rubor, que es el mismo eritema. ¿Sí? Tumefacción, que es el mismo edema. Incapacidad funcional. ¿Y cuál es el otro que nos falta? Dolor. ¿Qué es dolor? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ojo con eso. Eso viendo. Entonces, si yo veo una herida, que pues claro, en principio un trauma, y está rojiza, algo de eritema, el paciente dice que le duele un poquito, algo de inflamación, porque claro, se golpeó, bueno, todas las cosas que yo veo. Entonces le pongo mi suturita, le doy recomendaciones, quédese quietico, váyase para la casa. Venga ¿cuándo? ¿Venga dentro de 8 días o venga cuándo? A los 3 días. Ah, exacto. Entonces necesito llamarlo por ahí los 2, 3 días por mucho, al menos telefónicamente. Oiga, amigo, ¿cómo le ha ido? ¿Le duele? Uy, sí, me duele más que el primer día. Uy, punto negativo. ¿Qué más? No, es que no puedo comer por ejemplo. No, y tengo como fiebre. Uy, no. Entonces usted, basado en esos signos, va a decir, esto va complicándose. Tengo rojizo, me duele más, se me hinchó más, mándeme una foto. Ah, téngala. Uy, no, esto está más edematizado. Dios mío, véngase, hermano, va a mirar porque pensé que usted ya estaba ya listo para el baile. No he podido. Menos mal que lo llame. ¿Qué tal que usted lo llame a los 8 días y el paciente ya no le conteste y le diga, ¿por qué no me contesta? No, doctor, mire, me tocó irme para la clínica y mire cómo estoy, mire, pero ¿por qué no me dijo usted? No, ¿por qué no me dijo usted? No, ¿por qué no me llamó, doctor? Que usted fue el que está pendiente. Entonces, ojo con eso. Signos y síntomas de la inflamación, estar atentos, pendientes, porque las cuestiones, los tejidos nos hablan, los tejidos nos muestran, los tejidos intentan comunicarse con nosotros, pero con su lenguaje. Entonces, en patología, lo que debemos es intentar interpretar o conocer ese lenguaje de los tejidos. ¿Cómo se está manifestando el tejido? Si está contento, ok, pero si está sufriendo, ¿qué me hace saber que ese tejido está sufriendo? Y cómo yo le mitigo ese dolor o ese sufrimiento para que todo vaya bien. Esa es nuestra función
como profesionales y en eso tenemos que encargarnos, interpretar las cosas. Primero los tejidos que no hablan, pero si el paciente también nos habla, nos dice, mucho mejor. Me duele. ¿Es un signo o un síntoma? Me duele. ¿Es un signo o un síntoma? Síntoma. Un síntoma, sí señor, un síntoma, perfecto. Un síntoma. Entonces hay que escuchar los pacientes y hay que leer los tejidos, que ellos nos dicen hacia dónde debemos dirigirlos. A utilizar las estrategias diagnósticas, a utilizar nuestro conocimiento, a leer nosotros qué está pasando, qué manifestaciones pueden haber, porque no todas las lesiones se comportan igual en todos los pacientes. Una misma lesión, en un paciente se infectó y en el otro no. Fueron al mismo hospital, atendidos por el mismo cirujano plástico, el mismo día, la misma lesión, todo. Y uno infectó y el otro no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Factores que pueden estar dentro de nuestro control o fuera de nuestro control. Esto era lo que quería yo mostrarles de lo que es la cicatrización, la reparación y la inflamación en términos grandes. No sé si tengan alguna pregunta. Quisiera tomar rápidamente lista acá para poder completar. Doctor, una pregunta. Las Señor. preguntas que puedan salir en el preparatorio, ¿cómo es el estilo? ¿Cómo podrían ser? Como para saber cómo prepararnos también. Sí, o sea, la idea es que toda esta información así que pues tenemos, ustedes como que la utilicen en responder, ¿cierto? En responder una situación o un contexto. O sea, se contextualiza la pregunta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un paciente que tal o una lesión de tales características, lo mejor es dejarla quieta, tomarle una biopsia, etcétera, etcétera. Entonces usted dice, no, pues lo correcto es esto, ¿cierto? Lo correcto es esto. Entonces, es lo que hablamos acá. Por ejemplo, que hablamos de las heridas. Una herida en la cara, cicatriz, esa pregunta yo siempre se la he manifestado a muchos de ustedes. Cicatriza más rápido o diga por qué, o no, escrita no es de escogencia múltiple. Entonces, es simplemente aplicar esto que está acá. Lógicamente, el contexto es amplio, ¿cierto? El contexto es amplio, pero esa es la condición. Es la manera como se manifiesta, como ustedes pueden determinar si hubo una apropiación o no. Por eso quise hacerlo así como charlado, en el sentido de que les pregunto y ustedes me contestan, ¿sí? Para que sepan lo mismo en un parcial, en una condición. Si esta herida es de 2 centímetros, ¿qué pasa si le hago esto? Entonces ustedes dicen, hay que ponerle un punto, no hay que dejarla quieta, hay que limpiarla, hay que... ¿sí? Pero no es de manejo, seguro que no, es de aplicación de estos principios, No le voy a decir yo cómo se maneja una herida en la cara. No, pues no estamos en clase de cirugía ni en clase de suturas, ¿cierto? Estamos aprovechando una lesión para explicar factores, por ejemplo, que favorecen o que impiden una correcta cicatrización, ¿cierto? Factores que impiden eso. Agentes etiológicos. ¿Qué pasa con los agentes etiológicos? ¿Qué pasa con los mecanismos de adaptación celular? ¿Qué pasa con la necrosis? ¿Qué pasa con la apoptosis? Etcétera. Entonces, son cosas que ustedes seguramente ya tienen el contexto de esa condición. Muy bien, entonces vamos a tomar lista. Suárez Alba. Presente, doctor. Bueno, espera un momentico, dejar de presentar. Muy bien. Alba. Sánchez, Juan José. Presente. Perfecto. Jaimes Ángela. Presente, profe. Perdón, es Ángela Flores Jaime, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto.
Jorge Luis Gómez. Presente, doctor. Listo. Juliet Marcela Rodríguez. Bueno, entonces, un momentico. Me van a decir quiénes van a presentar el quiz. ¿Listo? ¿Aló? ¿Están Sí, escuchando? doctor. Bueno, Listo, entonces arranco. Alba, Listo. Alba Velandia presenta quiz. Sí, doctor. Listo. Juan José Sánchez presenta. No. Listo. Ángela Flores presenta. No, profe. No, perfecto. Jorge Luis Gómez presenta. No. Perfecto. Juliet Marcela Rodríguez presenta. No, porque saqué 4, profe. Ah, perfecto. No, sí, no. Tranquila. Vanessa Fernanda Figueredo. Sí, doctor. Bueno, entonces presenta también. Daniela Gómez. ¿Estás? Presente, profe, sí. Presenta también, perfecto. Valentina María Hernández. No, doctor. Perfecto. No. Ok. Jorman Serrano. Fabián Serrano. Parra. Sí, profe. Listo, Parra. entonces presente y sí presenta. Perfecto. Stephanie Botero. Ah, sacó 5. Presente, doctor. Entonces le quedan 5. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno. Sandoval María Fernanda. presente, María doctor. Fernanda. Sí, presente. Sí presenta, ok, y sí presenta. Novoa Andri Gabriela. Reyes, perdón. Andy Gabriela Reyes Novoa. Presente, doctor, sí presento. Sí presenta. Luis Javier Sanabria Tolosa. Presente, profe, no lo presento. Listo. Rodríguez Sepúlveda Brenda. Perdón. Sí, está bien. Presente, doctor, sí lo presento. Sí lo presenta. Perfecto. Cordero Jackie Joana. Bayona, perdón. ¿Qué me pasa? Yo no lo presento. Ah, no lo presenta. No. Listo. Ana Carolina Castaño. Sí lo presento, profe. Presente y sí lo presenta. Juan José Camacho. Presente, doctor, no lo presento. No lo presenta. Profe, esto creo que tú tienes mal mi código, porque yo estaba viendo la lista y creo que es un 8 en vez del 5. ¿Me habla Juan José? Sí, señor. ¿Está 2150 333? Es 2180. Ah, listo. Sí, esto lo mandó el departamento. Yo les corrijo ahí. Listo, perfecto. El documento sí está bien, ¿cierto, Juan? Creo que sí, profe, había sacado 5. Ah, sí, sí. No, pero el documento, 173 91 752. Ah, sí. Ok, muy bien. Sigamos. Laura Melisa, Lizarazo. Presente, doctor, no lo presento. Presente y no. Natalia Gualdrón Rincón. Presente, profe, yo sí lo voy a presentar. Listo. Alejandra, perdón, Morales, que estaba también un error Sí, ahí. profe, Alejandra. presente y también lo va a presentar. Presente, listo. Angie Jimena Rodríguez. Angie. Sí, profe, si saqué 4, ¿puedo volver a presentar? Como quiera. Pero ¿Listo? no afecta la nota. ¿Perdón? Que no afecta la nota. Ah, no, no tiene problema. Bueno, Angie. profe, sí. Ok. Paula Daniela Pinto. Yo, profe, no lo voy a presentar. Listo. No. María Isabel Sepúlveda. Sí lo voy a presentar, dos. Listo. María Paola Ruiz Osorio. Mariana. Presente, profe, yo no lo voy a presentar.
María Paula Ruiz Osorio, no lo presenta. Espere un momentico acá, que tengo una confusión pequeña. Ahorita la hablamos. María José Vargas Amador. Presente, Doc. Sí lo voy a presentar. Listo. María Alejandra Ruiz. Presente, doctor. No lo voy a presentar. Listo. Juliana Catalina Villamil Mendoza. Hola, profe, no lo voy a presentar. Listo. María José Rodríguez Amaya. Sí, profe, presente. ¿Y lo presenta? Sí, señor. Listo. Angie Paola Bermúdez Villarreal. No, no la voy a presentar, doctor. Listo. Carolina Bravo Sánchez. Hola, Carolina. profe, no lo voy a presentar. No lo va a presentar. Listo. David Martín Parada. Presente, doctor, y no lo voy a presentar. Listo. Diana Vanessa Torres. Presente, profe, no lo presento. Ok. Maritza Fernández Flores. Hola, profe, no lo presento. Listo. Diego Alejandro Sárquez. Presente, profe. Sí, yo lo presento. Listo. Pérez Bueno Andrés. Andrés Pérez. Profe, Bueno. yo sí lo presento. Presente. Listo. Perfecto. Leal Jaimes Camila. Presente, profe, sí lo presento. Perfecto. Manrique Raúl Manrique. Presente, sí lo presento. Listo. Y Diana Paula Villabona Gómez. Presente, profe, una preguntita. Sí. Para presentarlo, digamos, ¿tú computas las dos notas o solo dejas la mayor? Dejo la mayor. Sí lo presento, doctor. Y Geraldine Cetina. Sí, señor, sí lo presento, presente. Listo, perfecto. Oye, pero un momentico, es que tengo una pequeña confusión acá. Yo tenía un interrogante en un estudiante que no sabía si lo había presentado. ¿Quién fue el que me habló al principio? Yo, doctor María Fernanda. María Fernanda, ¿qué? Sandoval. El código es... Pero sí, el número 11, sí. Tengo interrogante acá, pero un momentico porque después no nos volvemos a encontrar y me preocupa que me equivoque en este pedacito. Entonces voy a revisar acá un momentico. ¿Ustedes tienen alguna prisa? Ninguna, ¿no? No, pues bueno, yo no. Bueno, sí, no, y los que van a presentar menos. Entonces, mire, los que no tengan ningún inconveniente, me gustaría hablar con María Fernanda Sandoval, me gustaría hablar con una niña que tiene el nombre terminado en M, Marian. ¿Sí? Marian, profe. Marian. Listo. Y María Fernanda, que es donde yo tengo ahí como una pequeña duda. Espera un momentico, a ver. Me demoro un momento, es que necesito mirar la aplicación de... Un momentico. Doctor, qué pena, los que no vamos a presentar el quiz ya no podemos retirar. Sí, no tiene ningún problema, no pasa absolutamente nada. Listo, doctor, buena tarde. Bueno, que esté muy bien. ¿Profe? Señora. ¿Será que puedo cambiar de decisiones? Que no había entendido bien, pues si se puede, ¿no? A ver, ¿cuál es tu nombre? Torres Rengifo, Diana Torres. ¿Qué número eras más o menos? Que está como en desorden. Diana. Yo soy Diana. como de las últimas, sí, profe. Camila, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, Diana. Listo. Ok. Gracias. Ok, entonces espera un momentico. Voy a compartir. Voy a compartir acá una cosita, pero un momentico.